Continuamos con el tema de división algebraica, primera parte. Ahora nos corresponde hablar de las técnicas, de los métodos para dividir polinomios. Y vamos a utilizar la división sintética. Y dentro de la división sintética vamos a trabajar el método de Horner y luego la regla de Ruffini. Para utilizar el método de Horner, tanto el polinomio dividendo y divisor tienen que ser ordenados y completos, y se recomienda, de preferencia, que sean ordenados y completos en forma decreciente. Además, se va a trabajar solamente con los coeficientes. Ahora bien, usted tiene aquí un esquema. En este esquema, mire las líneas divisorias. Una vertical, otra vertical. Acá hay una línea horizontal y aquí hay otra línea horizontal. Este espacio me va a permitir realizar operaciones inherentes al método de Horner. En este sector, en esta parte, vamos a tener que colocar los coeficientes del dividendo. Entonces, comenzamos colocando los coeficientes. Ya debe haberse dado cuenta que si el polinomio dividendo es de grado 6, tiene que haber 7 términos. Y solamente usted observa que es 5. Entonces, mucho cuidado cuando usted escriba los coeficientes. Tenemos el 12, luego sigue el coeficiente del término de grado 5, en este caso el menos 1, luego sigue el coeficiente del término de grado 4, que viene a ser el 7, y luego tiene que continuar el coeficiente del término de grado 3. No hay término de grado 3, entonces en ese lugar lo completamos con 0. Y luego sigue el término de grado 2. Tampoco tenemos término de grado 2 y tenemos que completarlo con 0. Luego sigue el término de grado 1 representado por el 4. Y luego sigue el término de grado 0, mejor dicho, el término independiente representado con el menos 4. Si usted cuenta, los números que ha escrito son efectivamente 7, ya que el grado es 6, tiene que haber aquí 7 términos. En esta columna, vamos a tener que colocar los coeficientes del divisor. En este lugar, el coeficiente principal del polinomio divisor, representado con el número 4. Ese número 4 en esta posición con su propio signo. Debe haberse dado cuenta que siendo el polinomio divisor de grado 3 tiene que haber 4 términos. Solamente el 3 quiere decir que debemos completar con 0. Luego sigue el coeficiente del término de grado 2 representado por el 1. Y aquí se coloca debajo del 4 pero con el signo cambiado. Solamente el término que no cambia, el coeficiente que no cambia es el coeficiente principal. Todos los demás coeficientes del divisor van a cambiar de signo. Ahora continúa el término de grado 1. Y no hay término de grado 1, tenemos que completarlo con 0. Finalmente, el término de grado 0, que está representado por el 2 con el signo cambiado menos 2. Bien. Reitero nuevamente, en esta fila, después de esta línea vertical, colocaremos los coeficientes del dividendo. Los polinomios deben ser ordenados y completos y de preferencia en forma decreciente. Entonces hemos colocado los coeficientes y hemos completado con 0 en el lugar que corresponde. Y en esta columna los coeficientes del divisor, el primero con su propio signo y los demás con el signo cambiado. Luego quiero que se fije usted en el grado del divisor. El grado del divisor es 3. Y ese grado me indica la cantidad de términos que debo contar
desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y luego trazamos una línea vertical. Esa línea vertical me divide el espacio donde va a estar contemplado el resto y el espacio donde va a estar contemplado el cociente. Entonces, para hallar el resto y hallar el cociente, procedemos a la división tal como nos lo indica el método de Guillermo Horner. ¿Qué se hace? Siempre se tiene que dividir el primer coeficiente del dividendo, en este caso, entre el primer coeficiente del divisor, entre el coeficiente principal del divisor. Y 12 entre 4 es igual a 3, y ese 3 se coloca debajo del 12. Siempre ordenando en columnas. Ya tenemos el primer coeficiente del cociente. Muy bien. Este 3 hallado, usted lo tiene que multiplicar por cada uno de los coeficientes del divisor a los cuales les cambiamos el signo, y dichos resultados lo vamos a colocar en la otra fila corriendo un lugar hacia la derecha. Siempre los números ordenando en columnas. A ver, 3 por menos 1, se comienza por la parte superior. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 0, 0. 3 por menos 2, menos 6. Y a continuación el proceso se repite. Vamos a sumar los elementos que están en esta segunda columna. Al sumar menos 1 con menos 3, se obtiene menos 4. Ese valor obtenido tiene que dividirlo entre 4. Como puede haberse dado cuenta, el procedimiento se repite. Entonces, menos 4 entre 4 es igual a menos 1, y colocamos aquí debajo del menos 1 y del menos 3. Ahí lo tenemos. Menos 1. Ya tenemos el segundo coeficiente del cociente. El menos 1 hallado se multiplica nuevamente por estos coeficientes del divisor a los cuales se le cambió el signo, y los resultados se le coloca en la otra fila corriendo un lugar hacia la derecha. Menos 1 por menos 1 es 1 debajo del 0. Menos 1 por 0 es 0. Y menos 1 por menos 2 es 2. Ahí tiene usted los resultados que hemos obtenido al multiplicar menos 1 por menos 1, 0 y menos 2. El proceso se repite. Sumamos los elementos que se encuentran en la tercera columna. Dicho resultado se tiene que dividir entre 4. 7 más 1, 8, entre 4 es 2. El 2 se coloca debajo de esta columna. Ya tenemos el tercer coeficiente del cociente. Y puede haberse dado cuenta que el proceso se repite. Entonces este 2 multiplica menos 1, 0 y 2, y lo colocamos en la otra fila corriendo un lugar hacia la derecha. 2 por menos 1 es menos 2. 2 por 0 es 0, y 2 por menos 2 es menos 4. Nótese que ya llegamos al límite, quiere decir que estamos ya por culminar el procedimiento. Sumamos los elementos que están en esta columna y los dividimos entre 4. Menos 6 sumado con menos 2 es menos 8. Y menos 8 dividido entre 4 es menos 2. El menos 2 multiplica al menos 1, 2. En la otra fila corriendo un lugar hacia la derecha. Menos 2 por 0 es 0. Y menos 2 por menos 2 es 4.
Sumamos las columnas que quedan. Ya estamos terminando el procedimiento de la división. Como usted puede notar, hemos llegado al final a cubrir la última columna. Eso quiere decir que las columnas que quedan, al ejecutar la suma algebraica de los elementos participantes en las columnas, vamos a obtener tres valores. Esos tres valores representan tres términos correspondientes al resto. Entonces, al sumar en la primera columna, me resulta 4. Cuando la primera columna es distinto de 0, quiere decir que el resto tiene grado máximo. Si el divisor es de grado 3, el grado del residuo, por ser máximo el grado, es 2. Es por eso que se presentan tres términos. Entonces, continuamos. 4 menos 4 es 0, no tiene término de primer grado, y menos 4 más 4 también es 0. Entonces, ¿quién es el cociente? No lo piden, pero lo voy a escribir. El cociente es grados del dividendo 6, grados del divisor 3, 6 menos 3 es 3. Tenemos 3x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 2. Ahí tiene usted el cociente. ¿Y quién es el resto? El resto es 4x al cuadrado. Dijimos que tiene grado máximo, entonces el grado es 2 y solamente tiene un término, 4x al cuadrado. Luego, alumnos, te está diciendo en el problema que el resto está representado por este polinomio. Y este polinomio es este polinomio que está aquí, r de x igual 4x al cuadrado. Eso significa, aquí, a ver, oído la música, que A, al hacer la comparación, A tiene que ser 4. A igual a 4. Como aquí carece de término lineal, esto de aquí desaparece. Eso significa que b menos 3 tiene que ser 0. Y si b menos 3 es igual a 0, eso significa de que b es igual a 3. Asimismo, c menos 5 también tiene que ser 0. Eso significa que c es igual a 5. Como nos necesita A por B por C, multiplicamos y tenemos 5 por 3, 15, 15 por 4, 60. Con eso hemos dado por concluido a lo solicitado. Nos piden A por B por C y ese resultado es 60. Muy bien. Si aún queda la duda de cómo se aplica el método de Horner para dividir polinomios, nos queda otra opción con el problema número 2. En el problema 2 dice, si el resto de la división x a la quinta menos 3x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado más n por x más n entre x al cuadrado menos 3x más 2 es el polinomio r de x igual 2x más 4. Halle el valor de m a la n más n a la m. Muy bien. Nos fijamos en el dividendo, es de grado 5. Tiene que tener 6 términos. Y si usted observa el polinomio ahí escrito, efectivamente tiene 6 términos y está ordenado en forma decreciente. Entonces el dividendo es ordenado y completo. El divisor también es de grado 2, entonces por ser de grado 2 nos asiste trabajar el método de Horner. Y también el divisor es ordenado y completo en forma decreciente. Esa es la recomendación. Ahora vamos a colocar los coeficientes del dividendo. Comencemos entonces con el primer coeficiente, 1. Ahí está, 1. Después sigue el menos 3. Ahí tenemos el menos 3. Luego tenemos el 2.
Luego tenemos el menos 1. Luego sigue m. Y luego sigue n. Ahí está. Ya hemos concluido con la escritura de los coeficientes del dividendo. Coeficiente del divisor. El primer coeficiente, o llamado coeficiente principal, es 1. El primero con su propio signo. Los demás con el signo cambiado. Ahí dice menos 3, aquí debemos colocar 3. Ahí dice más 2, aquí debemos colocar menos 2. Muy bien, ya está la distribución de los coeficientes, tanto del dividendo como del divisor. Pero miren, oh sorpresa, el coeficiente principal del divisor es 1. Cuando eso ocurre, cuando nosotros procedemos a dividir por Horner, nos facilita tremendamente el trabajo, porque todo número dividido entre 1 siempre es el mismo. Entonces los resultados obtenidos en las columnas los vamos a bajar de inmediato, porque reitero, todos los números divididos entre 1 siempre es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, bajamos por aquí el 1. Aquí está el 1. Multiplicamos por 3 y lo colocamos debajo del menos 3. Siempre en la otra fila corriendo un lugar hacia la derecha. 1 por menos 2. Menos 2. Miren, yo estoy ordenando en columnas. Ahora sumamos menos 3 con 3. Eso es 0. Colocamos el 0 por aquí. Y el proceso se repite. 0 multiplica 3 y multiplica menos 2. Y los resultados se colocan en la otra fila, corriendo un lugar hacia la derecha. Ahí está escrito. Sumamos la columna que sigue. Y nuevamente se obtiene 0. Colocamos por aquí el 0. Nuevamente el 0 multiplica el 3 y al menos 2. Y al multiplicar sus resultados en la otra fila, corriendo un lugar hacia la derecha. Sumamos la columna que sigue, resulta menos 1 y acá escribimos el menos 1. ¿Por qué lo hemos escrito de frente el menos 1? Porque aquí el coeficiente principal del divisor es 1. Te facilita bastante el procedimiento de la división. Menos 1 multiplica por 3, menos 3. Y menos 1 multiplica por menos 2, se obtiene 2. Como usted puede notar, alumno, hemos llegado a copar la última columna. Quiere decir que estamos culminando el procedimiento de división. Solo nos queda ejecutar las columnas últimas, que son 2. Pero nos están diciendo que el resto es 2x más 4. Y este es el lugar donde va a ir el resto. Y si estamos trabajando con los coeficientes, significa que este 2 está en esta primera columna y este 4 está en la segunda columna. Ahí está 2x más 4. Quiere decir que al sumar m, 0 y menos 3, o sea, m menos 3, eso es igual a 2. Y además, n más 2 es igual a 4. Eso significa que m es igual a 5 y n, transponiendo adecuadamente, es 2. A nosotros nos están solicitando m a la n. Entonces, por lo tanto, m es 5, n es 2, ahí está 5 al cuadrado, más n es 2, elevado al exponente m, que en este caso es 5, y tenemos 5 al cuadrado 25, y 2 a la quinta 32. Un último esfuerzo, 25 más 32, tenemos ahí 57. Este es el resultado que nos están pidiendo obtener en esta división en la cual hemos aplicado el método de Horner. Alumnos, si bien es cierto, hemos terminado con la solución final correspondiente al problema número 2,
Quisiera ser reiterativo cómo se forma el cociente. Entonces, el cociente, al dividir ambos polinomios, observamos aquí. Es cierto, tú puedes observar 5 menos 2, 3, el grado es 3. Pero no hay necesidad que mires nuevamente la parte superior. Fíjate cuántos términos tenemos aquí, 4 términos. Como hay 4 términos, el grado necesariamente tiene que ser 3. Entonces, el cociente es x al cubo, no hay x al cuadrado porque su coeficiente es 0, no hay término lineal porque su coeficiente es 1, y aquí colocamos un menos 1. Ahí tiene usted el coeficiente, el cociente de la división. Y el resto ya es evidente porque te dan como dato que es 2x más 4. Hemos terminado entonces con el método de Horner.